Buenos días, profesor Ángel y compañeros del curso de Ética y Ciudadanía. Somos el equipo número 4, conformado por mi compañero Lisana Tocto Ayrton, por mi persona Ramírez Espinosa Lenin, por mi compañera Paucar Machaca Caterine y mi compañera Tolentino Luna Jennifer. En esta oportunidad vamos a exponer el tema, la propuesta reciente de la intervención militar en las calles en apoyo de la policía. Vamos a describir los hechos en el año 2021, evidenciando el incremento delictivo, organizaciones, bandas delictivas dedicadas a hurtos, a robo, a drogas, que se viene evidenciando en las calles de Lima y la provincia constitucional de Callao, con un oficio número 818, a mando de la Comandancia General de la Policía Nacional de Perú, solicitó al ministro de Defensa que las Fuerzas Armadas apoyen con el orden interno. Sin embargo, el señor presidente Castillo, de acuerdo con el ministro del Interior y el ministro de Defensa, firmaron esta solicitud para apoyar a la Policía Nacional de Perú en el orden interno debido al incremento de la delincuencia en Lima y Callao. El problema ético ciudadano. Bueno, el estudio de la ética es muy importante para reflexionar y tomar decisiones acerca de un tema, en este caso que es la propuesta reciente de la salida de los militares, de la cual tenemos que indagar, tal como lo plantea Sabater. El problema ético ciudadano es si la salida de los militares es legítima o no. Para ello, tomaremos en cuenta el concepto de Estado de Derecho, según Elías Díaz. El Estado de Derecho está sometido a la ley, donde el poder, donde la actividad del poder es controlada y regulada por la ley, en este caso la Constitución Política del Perú. Ahí surgen dos opiniones, el de Óscar Urbiola, que nos dice que no es constitucional esta decisión, según el artículo 137, ya que no existió y tampoco no se declaró estado de emergencia en Lima y Callao, por la cual se considera que no es constitucional. Por otro lado, el presidente constitucional Alejandro Rospigliosis nos dice que sí es constitucional porque esta decisión sí es necesaria para la sociedad. Frente a ello surgen opiniones como de Aníbal Torres y Walter Ayala, quienes defienden la decisión del poder porque considera que sí es necesaria, que sí es importante la salida de los militares en ayuda de la intervención. Y como también tenemos opiniones de varios congresistas y los medios de comunicación que nos dicen que el lado opuesto, es decir, no mencionan las intenciones del presidente, por ejemplo, como velar por la seguridad ciudadana. En cambio, se enfocan más en lo negativo, en lo opuesto. Es decir, por ejemplo, nos dicen que los militares están hechos solo para la guerra, que no están para el control interno, que el presidente Pedro Castillo tiene otras intenciones, y etc. Este se relaciona con el paradigma monista, según Adela Cortina, que se rige por un solo código moral. En este caso, una sola historia, una sola opinión. Bueno, también analizaremos la separación de poderes, según Elías Díaz. En un estado, en un estado hay tres clases de poderes. El poder ejecutivo, quien hace las leyes, el poder legislativo, quien hace la paz, establece la seguridad ciudadana, y el poder judicial, quien juzga de acuerdo a la ley. Bueno, esta descripción es de acuerdo a Elías Díaz. Y bueno, en mi opinión, para relacionar este concepto, el poder legislativo que decretó en este caso la resolución suprema y el poder legislativo que también establece la seguridad ciudadana. Y tal como se menciona en el artículo 137, nos dice que el presidente de la República, de acuerdo con sus consejos de ministros, pueden decretar tanto como estado de emergencia, la salida de los militares, etc., para que puedan tomar el control interno en el país o en una zona determinada, pero siempre en cuando se debe dar cuenta al Congreso, y eso es lo que no se hizo. Por ello es que, en síntesis, consideramos que no es constitucional de acuerdo al artículo 137, pero las intenciones del presidente Pedro Castillo con sus ministros en velar por la seguridad ciudadana sí se ve la solidaridad.
que es hacerlos respetar los derechos de la ciudadanía. Vamos a ver los agentes involucrados si usaron la libertad y si asumieron sus responsabilidades como de sus actos. Primero vamos a definir lo que es libertad. La libertad, según Adela Cortina, la libertad dice, la libertad entendida destaca como participación, derecho a participar en un asunto públicos y que con decisiones no deben ser tomadas por unas pocas personas, sino por una comunidad política de libertad entendida. Entonces acá se usó la libertad, sí se usó la libertad, pero también se usó la libertad de independencia. Entonces, los agentes involucrados en esta libertad, ya donde que se involucra el señor presidente y sus ministros, como el ministro del Interior y el ministro de Defensa. Vamos a ver lo que es la responsabilidad. Según Kant, la responsabilidad nos dice, es la virtud individual de concebir libre consentimientos los máximos públicos universales de nuestras conductas. Según a este concepto, vamos a ver las responsabilidades de sus actos. O sea, sí se hicieron responsables porque a través de los medios y de la ciudadanía que sacaron las críticas, salieron a responder. Tanto el ministro de Defensa indicó que las Fuerzas Armadas no solo están preparados para las guerras, también recibimos capacitaciones, charlas. E incluso se está evaluando, dijo, para crear un batallón del orden interno para el apoyo de la Policía Nacional del Perú. En este caso, para que no sean vulnerables, para que no sean sobrepasados su trabajo de la policía. Entonces, de acuerdo con esto, se está evidenciando que las Fuerzas Armadas están apoyando sin presentar inconvenientes al Ministerio de Salud. Pero en este caso sería siempre y cuando el ministro del Interior lo solicite para poder apoyar a la Policía Nacional de Perú. Bien, en esta oportunidad yo voy a tocar dos puntos. En primer lugar, los derechos y deberes relacionados al caso. La información obtenida se sustrajo de la Constitución Política de 1993. En el artículo 2 indica que toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como también a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para su desarrollo de vida. En este contexto, sí se cumple con el derecho, ya que en la actualidad las Fuerzas Armadas están operando en las calles de una forma positiva sin violar ninguno de estos derechos y sobre todo garantizando el bienestar y el orden interno de la ciudadanía. En segundo lugar, tenemos los deberes que se vieron involucrados en el caso. Estos deberes sí se están cumpliendo, porque según el artículo 44, como lo vemos acá, los deberes primordiales del Estado es garantizar la protección de la ciudadanía. En el artículo 72 define que el deber es pacíficamente, de vivir pacíficamente. Es por ello que la medida implementada por el legislativo se acopla a este artículo. Y en el artículo 74 revela pues que el deber de respetar no solamente el legislativo a la ciudadanía, sino también la ciudadanía al legislativo. En el artículo 171, ahí nos declaran que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional participan en el desarrollo económico-social del país. Ya. En el segundo punto vamos a tocar, ¿hubo respeto entre los protagonistas? Vamos a ver qué es lo que dice Adela Cortina con respecto a esto. Pues dice que se considera respeto ir más allá de la diferencia y reconocer al otro involucrado, incluyéndose en su historia. Las opiniones de los congresistas. En acá podemos tener la opinión del congresista Oscar Ibáñez, quien él declara que la decisión tomada por el legislativo no fue pensando en el pueblo, sino todo lo contrario, en beneficio propio. Y la opinión de los ministros. ¿Qué opinan los ministros con respecto a este tema? Pues ellos opinan que no se puede entablar una comunicación asertiva dentro del Congreso, porque no se puede, siempre hay alteraciones y no se llega a un buen fin. Es por ello que ellos deciden dar a conocer los puntos de vista o cualquier tipo de aclaración mediante los medios de comunicación. Y en el último punto tenemos el diálogo. Principalmente, esta es la fuente por el cual no se dio respeto entre ambos poderes, legislativo y ejecutivo,
porque no hubo un buen diálogo para tomar la medida, ya que el Ejecutivo se basaba en que no se podía dialogar con el Congreso y el Legislativo se basaba en que la medida tomada fue en beneficio propio. Ahora tocaremos la pregunta 6, que dice que si se respetó el principio de pluralismo. Para ello, entremos en un breve concepto según Cortina. Dice que para un paradigma pluralista se debe respetar los mínimos de justicia y los máximos de felicidad. Ante la problemática, creemos que no hubo un paradigma pluralista, ya que entre los protagonistas no respetaban sus ideales. El diálogo, según Adela Cortina, constituye la forma ideal de comunicación. Quiere decir que debemos comunicarnos de una manera asertiva, empleando la escucha activa a la otra persona sin criticar su opinión. La tolerancia, según Sabater, dice que es la disposición cívica a convivir armoniosamente. Quiere decir que empleamos lo que es respetar las costumbres y habilidades sociales diferentes a las nuestras. El diálogo según la propuesta de la problemática. Consideramos que no hubo tolerancia y diálogo porque los congresistas no respetaron lo que el Poder Ejecutivo había planteado. En la pregunta 7 nos dicen que sí hubo gesto de solidaridad. Según el sociólogo Francis Emile Durkheim, dice que la solidaridad social se encuentra en la conciencia colectiva de las sociedades, que los diferentes grupos sociales se conforman con una comunidad que necesitan un sinnúmero de actividades por las cuales deben colaborar y apoyarse mutuamente. La solidaridad empleada por el Ejecutivo. Podemos apreciar que sí se realizó un gesto de solidaridad porque sus intenciones son actuar con el beneficio del pueblo como la seguridad ciudadana, bienestar social y hacer respetar los derechos del artículo 2 del inciso 22, 23 y 24, que ya lo mencionamos anteriormente en las anteriores preguntas. Además, se están cumpliendo con el deber del artículo 44, en la cual buscan el beneficio del pueblo y no un bien propio. Gracias.